esa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Otra vez, me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Bendiciones, ¿cómo están? Un miércoles más de bendición de poder estar juntos reunidos en la iglesia virtual por este tiempo, pero estamos contentos de estar reunidos para adorar el nombre del Señor, exaltar su nombre, recibir una palabra. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti y para mí en este día y podemos gozarnos
y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, agradeciéndole a Dios por cada una de las cosas que Él ha hecho, porque yo sé que en su casa, en mi casa y en nuestras vidas, Dios ha sido bueno. Así que le invito a que pueda inclinar su rostro ahí donde está, si está en su casa, en su habitación, está quizás en la micro, viéndolo por un dispositivo móvil, o quizás está en el living, en la comodidad de su casa, ahí comiendo alguna cosita, pero sabemos que estamos unidos en un espíritu. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y di conmigo: Padre, gracias. Señor, gracias te damos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nos has guardado, Padre. Señor, porque aunque hemos tenido tiempos difíciles, Señor, sabemos que tu mano poderosa sostiene a tu iglesia, sostiene a tus hijos, Padre. Señor, y hemos experimentado una vez más, Padre Santo, que tú eres bueno. Señor, que tus misericordias son nuevas cada día, que cada día, Señor, se renueva el pacto que tú tienes para con nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo podemos alabarte, podemos bendecir tu nombre, podemos levantar, Padre Santo, una bandera, Señor, la bandera de la libertad en ti, Señor, porque creemos que cuando hemos recibido, Señor, tu bendición, cuando hemos creído en ti, Señor, podemos ser libres, podemos cantar con libertad, podemos exaltar tu nombre, Señor, y ser bendecidos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros, has sido demasiado, demasiado bueno para nosotros. Señor, y aunque quizás, Padre Santo, alguno de nosotros haya cometido algún pecado, Señor bendito, tú te renuevas todos los días tu misericordia y tú nos perdonas. Señor, y estamos aquí, Padre, para recibir una palabra, esa palabra que tú tienes del cielo para nosotros. Bendice, Señor, al pastor, Padre Santo, que traerá la palabra hoy. Señor, gracias por los muchachos de la música, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santo, porque hemos apartado un tiempo para ti, para poder alabarte y exaltar tu nombre. Te bendecimos, te honramos, Señor, y levantamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a alabar su nombre. Le invito a que en esta hora usted en su casa comience a alabar el nombre del Señor, porque creemos que hemos sido liberados para poder alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar. Aleluya. Vamos a decirlo con todo el corazón que hay en tu corazón. Conmigo.
Donde está el Espíritu del Señor, ahí también hay libertad. Y yo creo que en su casa, aquí, mientras nosotros transmitimos, la presencia del Señor está contigo. Nos está ministrando, nos está hablando. Y Dios ya preparó una palabra en su corazón para ti y para mí. Y como diría un predicador, el pastor es solo el cartero. Él trae el mensaje, la correspondencia de parte de Dios. Lo que Dios te quiere decir es lo que vas a escuchar en la vida de nuestro pastor. Pero sabes, tienes que entender, iglesia, tenemos que entender de que el mensaje no es algo preparado, sino que es algo que nació del corazón de Dios para ti, para mí. Y Él, aunque muchas veces lo veamos como ausente en el día, Dios está tan presente. Dios está tan presente en tu vida que Él te quiere hablar. Y si Él quiere hablarte en esta noche, yo te pido que abras tu corazón. Pero antes que todo, invites a Dios, al Espíritu Santo, a que tome el control de tu vida, que tome el control de tu casa. Yo no sé cuán atribulado estás ahora, pero sí sé que hay una salida. Yo sí sé que hay una respuesta de lo que tú estás esperando. Y sabes, pareciera que la respuesta Dios la tiene en una puerta pequeñita abajo, porque te obliga a arrodillarte para abrir esa puerta. Yo te quiero decir en este día que la palabra del Señor va a hablar a tu vida, pero invita al Espíritu Santo a que tome el control de tu corazón, el control de tu mente, el control de tus palabras, el control de tu espíritu. Y así como Jesús enseñó en el monte cómo deberíamos orar, cómo deberíamos acercarnos al Padre, Él dice: que se haga tu voluntad, que venga tu reino, que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando nosotros declaramos eso, ¿sabes lo que pasa? Es que tú le estás dando todo el poder a Dios para que tome las riendas de tu vida. Así como Él las tiene en el cielo, también las tiene en la tierra. Así como las tiene en la tierra, las tiene en los cielos. Así que vamos a adorar a Dios y vamos a decirlo así. Y aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, como dígame el cielo, que el cielo
tarde. Reconocemos, Señor, que tú eres la máxima autoridad en el universo, en la creación y también sobre tu iglesia. Establece tu gobierno, establece tu dominio, Señor, establece tu autoridad, tu señorío sobre tu iglesia y sobre las naciones de la tierra. Te bendecimos en esta noche. Nuestros corazones se levantan en adoración, en gratitud, reconociendo, Señor, tu obra redentora, reconociendo, Señor, tu obra magna en la cruz del Calvario. Gracias por tu redención, gracias por esa sangre derramada, la cual hizo posible nuestra salvación. Bendecimos a todos nuestros hermanos que en esta noche nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Que sus vidas sean muy bendecidas y que en esta noche tu persona, Jesús, sea exaltada y glorificada. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Glorificamos al Señor, exaltamos su nombre y reconocemos que no hay nadie como nuestro precioso Salvador. ¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien en casa. Espero que a pesar de estos tiempos de frío que han hecho, podamos estar allí bien abrigados, junto a nuestra familia, junto a los nuestros. Muchos vienen a lo mejor llegando de sus trabajos para ver el programa, ver nuestras transmisiones. El propósito de todo este trabajo que hacemos, los chicos de la alabanza, nosotros como pastores, ahí detrás de las cámaras, Ángelo, el pastor Gustavo también, es poder llevar hasta su hogar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos bendice, eso es lo que provoca en nosotros cada día el poder prepararnos, de traer una palabra que pueda edificar la fe que tenemos en Cristo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer solamente el versículo 16 y estamos concluyendo el capítulo 3 de la pastoral de esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Realmente ha sido muy fascinante. He aprendido personalmente como pastor muchas cosas que desconocía a través del estudio, del escudriñar, de analizar el texto y darnos cuenta que hay muchas cosas que debemos de seguir aprendiendo. Como dijo un gran pastor, uno nunca deja de aprender, aunque uno tenga 80 años, 90 años, hay cosas nuevas siempre en el reino de Dios. En el reino siempre hay renovación de vida. El apóstol Pablo escribe a los romanos que debemos de renovar nuestros pensamientos. Constantemente siempre Dios nos está entregando algo nuevo. Incluso las misericordias de Dios no son las mismas de ayer, porque cada mañana Dios renueva sus misericordias. Yo le hago la pregunta a los que estamos aquí, les voy a hacer una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Por qué Dios cada mañana renueva sus misericordias? ¿Por qué? ¿Por qué las misericordias de hoy no son las mismas de ayer? Y yo llego a la conclusión que también todos los días Dios renueva sus misericordias, porque todos los días usted y yo pecamos. Por eso Dios todos los días tiene que renovar sus misericordias. Así es que es la oportunidad que tenemos de agradecer a nuestro bendito Salvador el perdón, la justicia en Cristo y la gracia que Él nos da para seguir en esta vida cristiana. Bien, vamos entonces a entrar al tema, al gran tema, al tema culminante de toda esta exhortación de Pablo, que es denominado el misterio de la piedad. Yo quiero que usted vaya conmigo entonces a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo: e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Y aquí hay 6 etapas de Cristo en su misión mesiánica. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 6 facetas de la vida de Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Oremos al Señor. Padre, qué bueno es estar juntos, qué bueno es reunirnos a través de estas redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de Facebook y poder llegar a nuestros hermanos en casa. En estos tiempos de invierno ya comenzamos, Señor, esta nueva temporada de invierno de este año 2021 y queremos, Señor, que esta palabra arda, Señor, nuestros corazones en el fuego de Dios. Como aquellos caminantes de Maús, cuando tú le compartías las Escrituras, sus corazones ardían escuchando las verdades de Dios. Permite, Dios, que el Espíritu Santo comience a encender el fuego en nuestros corazones de la pasión, del amor por las Escrituras y que esto provoque, Señor, en nuestra vida el motor, la dinámica y la fuerza para poder predicar el Evangelio y poder anunciar a otras personas esta gran nueva de salvación que es Jesucristo. Señor, que mucha gente a nuestro alrededor conozca de Cristo. Ayúdanos a no ser mudos, Señor, porque no solamente vamos a ser responsables por las cosas que decimos, sino que también vamos a ser responsables por las cosas que no hemos dicho. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a anunciar las virtudes, como dice Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recibe toda la gloria, Señor, y que solo tu nombre sea bendecido en este servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir este glorioso versículo, hermano. Es impactante, es tremendo. ¿Por qué? Porque en este versículo se encierra todo el credo, por así decirlo, un credo. En esto yo creo, decía Pablo. ¿Ya? Algunos dicen de que estas 7 declaraciones de Cristo fue sacada de un himno antiguo del primer siglo. Usted sabía que la iglesia del primer siglo en Jerusalén eran iglesias que fueron llenas del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés todos fueron llenos y comenzaron a adorar a Dios. O sea, la iglesia nació adorando. Nunca nos olvidemos de eso. La iglesia nació adorando. Y cuando Cristo regrese a buscar a sus elegidos y nos traslade a las mansiones del Padre, nos iremos adorando. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que nuestra vida cristiana en el culto público es una vida de adoración y es una vida de alabanza. No quiero adelantarme, ya me estaba adelantando un poquito, no quiero adelantarme. Primero quiero comenzar con la introducción de este mensaje, el misterio de la piedad. Pablo ha dejado en claro que en el ministerio y el liderazgo sabio y piadoso en la iglesia son esenciales para el mantenimiento de una pureza doctrinal y que dicha doctrina y conducta están estrechamente relacionadas. Yo decía el miércoles pasado que la doctrina viene a formar también nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Yo decía que mi conducta es el resultado de lo que hemos creído. O sea, nuestra confesión, nuestras creencias, lo que yo entiendo del Evangelio en mi mente, porque primero para amar a Dios tengo que entender lo que Dios me está diciendo. Eso me lleva a que mi estilo de vida comience a ser cambiado y a ser transformado. Mi conducta es el resultado de lo que creo. Por eso es muy importante de conocer las grandes doctrinas de la Biblia. Vuelvo a reiterar, Pablo ha dejado en claro que en el ministerio y el liderazgo, lo que habíamos dicho de los obispos, de los diáconos y las diaconisas, el ministerio y el liderazgo sabio y piadoso en la iglesia son esenciales para el mantenimiento de la pureza doctrinal y que dicha doctrina y conducta estén estrechamente relacionadas. La iglesia del primer siglo se caracterizaba porque también dentro de los cultos que ellos tenían cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde Pablo comienza a establecer que dentro de las reuniones que ellos tenían, adoraban a Dios a través de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Vuelvo a reiterar, algunos han dicho que este misterio de la piedad, donde Dios dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, son declaraciones de un credo muy antiguo de
la iglesia, donde Pablo hace suya este himno, este cántico, y comienza a expresar su fe de las sanas enseñanzas de Cristo. Habíamos dicho anteriormente que necesitamos un liderazgo con una pureza moral a toda prueba, pero no solamente en la conducta y en la pureza moral de los creyentes o de los líderes, sino que también ahora Pablo establece que la doctrina también tiene que ser una doctrina original, una doctrina libre de cualquier tipo de falsa enseñanza, de puntos de vista heréticos. Necesitamos la ortodoxia dentro de nuestras predicaciones. Cuando yo digo, para los hermanos nuevos, cuando yo digo ortodoxia, estamos hablando de una enseñanza correcta, de una enseñanza verdadera. El concepto heterodoxo, estamos hablando de una enseñanza errada, de una enseñanza equivocada, pero ortodoxia, estamos apuntando a una enseñanza bíblica centrada en Dios y centrada en su bendita palabra. Estos cánticos que tenía la iglesia originalmente, estos himnos que cantaban a Dios, esos cánticos tenían el propósito, número 1, de glorificar a Dios, y número 2, de a través del cántico recordar a través de la letra las grandes verdades del cristianismo. O sea, número 1, nuestra adoración tiene que glorificar a Dios, y número 2, la letra tiene que estar cargada de doctrina bíblica. Aquí tenemos un himno antiguo que expresa los fundamentos de las verdades cristológicas. O sea, cuando yo leo estos versículos, el versículo 16, donde habla de estas 7 declaraciones de la vida de Cristo, apuntan claramente a esta ortodoxia bíblica, a esta verdad cristológica, hablando de la persona del Hijo de Dios. Esto nos enseña, y aquí es muy importante que todos los hermanos que estén viendo este programa o esta predicación podamos entender y tenerlo presente de aquí en adelante. Esto nos enseña que nuestros cánticos y alabanzas tienen que estar llenas de las verdades bíblicas y no de canciones subjetivas de experiencias personales. A veces, de repente, hay ciertas canciones, hay ciertos himnos que no están centradas en la persona de Cristo, sino que en nuestra persona. A veces hay cánticos dentro de la iglesia que son egocéntricos, o sea, como yo me siento, como yo quiero experimentar la presencia de Dios o como me gustaría experimentar la presencia de Dios, pero cuando nosotros volvemos al estado original de los primeros años de la iglesia cristiana, todos los himnos y todos los salmos apuntaban a la persona de Cristo. Y aquí lo tenemos en estas 6 expresiones del misterio cristiano, del misterio de la fe, del misterio de la piedad. Y comienza a decir en la primera frase del versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este término, indudablemente, indiscutiblemente, Pablo nos está diciendo que sin lugar a dudas, sin discusión alguna, esto indica que esta verdad, la verdad de Dios, es incuestionable, es indiscutible. Ahora, los hermanos que me están escuchando, aquellos que me están viendo, tienen toda la prerrogativa y la autoridad de cuestionar la enseñanza que estoy entregando, porque la Biblia nos enseña que tenemos que discernir, que tenemos que examinar todo lo que nos hablan de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que discernir, tenemos que analizar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, dice que examinadlo todo, retened lo bueno. Debemos de examinar todas las cosas. Tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual. O sea, no todo lo que viene en el nombre de Dios viene de Dios. Por eso es muy importante que nosotros analicemos y podamos cuestionar todas las enseñanzas que nos puedan traer en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos de Berea, aquellos que escucharon a Pablo por primera vez, dice que abrieron las escrituras y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos podían haber quedado a lo mejor con la boca abierta diciendo, wow, es el apóstol de los gentiles, es el tremendo pastor Pablo que nos viene a entregar la palabra de Dios, así que dejemos la Biblia de lado. No.
ellos tomaron las Escrituras, abrieron las Escrituras y analizaron cada enseñanza que Pablo les compartió acerca de Cristo y se dieron cuenta y llegaron a la conclusión que todo lo que Pablo enseñaba estaba respaldado por la palabra de Dios. Sabemos que en el fin de los tiempos, en estos tiempos difíciles, de mucha confusión, tenemos que desarrollar con mayor agudeza, por así decirlo, el discernimiento, porque las cosas se están mezclando demasiado, cosas con el mundo, la política, la religión, y nosotros tenemos que mantener las enseñanzas ortodoxas, tenemos que mantener las enseñanzas correctas y verdaderas de la palabra de Dios, sin ninguna mezcla. No podamos diluir el mensaje de Cristo, no, mantengámonos en el original bíblico para que así poder mantener la pureza doctrinal. Que Dios nos ayude para que a través de estos cánticos estar constantemente recordando las grandes verdades del cristianismo, que cada expresión, cada línea que podamos proclamar y predicar o cantar, mejor dicho, poder recordar las verdades redentoras de la salvación que hemos recibido por la gracia del Señor. Es así que el apóstol Pablo comienza a entregar y comienza con una expresión indiscutiblemente grande. O sea, esto no es pequeño, esto no es algo que puede pasar desapercibido, no, esto es grande. Hablar de Dios, hablar de su reino, hablar de la salvación en Cristo es tremendamente importante y es grande para nosotros. O sea, cuando yo veo estas palabras, en primer lugar, esto a mí me emociona, me bendice mucho. Eso hace que mis emociones sean afectadas, pero para bien, con un gozo inefable, una alegría extraordinaria, una ansiedad que me nace el poder decir, oh, gracias Señor, porque por tu bendita misericordia puedo ser parte de este plan de salvación. No porque era el mejor, al contrario, porque era el peor y porque necesitaba la salvación y su misericordia. Entonces Pablo comienza a expresar este gran misterio, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Esto indica que esta verdad indiscutible de Dios, Dios la entrega a su iglesia. ¿Para qué? Número 1, proclamarla, y número 2, defenderla. Número 1, proclamarla, anunciarla, predicarla, gritarla a los cuatro vientos, en otras palabras. Y número 2, también defenderla, mantenerla pura, sin ninguna mezcla de humanismo. Pregunta, ¿qué debemos de proclamar y defender, pastor? Pablo dice, el misterio de la piedad, el gran misterio de la fe. Este término lo habíamos explicado en algunos miércoles atrás. Este término misterio que Pablo utiliza es una verdad que ha permanecido oculto en el conocimiento de Dios y que Él mismo reveló para que lo podamos conocer. Pablo escribe en Efesios capítulo 3, versículo 9, y dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, y que creó todas las cosas. Este misterio estaba escondido en Dios, que creó todas las cosas. Misterio ahora revelado a la iglesia y que podemos anunciarlo y proclamarlo. Pastor, ¿cuál es el tema de este gran misterio? Y Pablo comienza a desglosar, por así decirlo, estas 6 estrofas de este maravilloso himno antiguo, que es: Dios fue manifestado en carne. 1, 2, justificado en el Espíritu. 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. Y 6, recibido arriba en gloria. Bien, número 1, vamos a explicar qué quiso decir Pablo con esta estrofa de este himno antiguo. Dios fue manifestado en carne. La primera cláusula de este himno tiene que ver, en primer lugar, con la encarnación del Verbo eterno de Dios. La encarnación, o sea, Dios fue manifestado en un cuerpo humano.
Esto lo podemos encontrar también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, donde Juan comienza a decir, si leemos el versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios cara a cara. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios se dio a conocer, Dios fue visto por medio de la persona de su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás, dice el Evangelio, capítulo 1 de Juan, en el versículo 16, 17 y 18. A Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, en el cual está en el seno de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo que está en el seno del Dios Trino, dice que fue manifestado y fue Él, el Hijo, quien explicó a ese Dios desconocido. Dios fue manifestado en carne. Nos habla del proceso por el cual el Verbo deja el seno trinitario y entra en la historia humana como hombre. Recuerde, Jesús, el Verbo, es Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros. Dios está en medio de los hombres. Dios se encarnó, Dios fue visto, Dios fue contemplado en el Verbo de Dios. Esto nos habla del gran misterio de la unión, desde un punto de vista teológico, esta unión de dos naturalezas, la naturaleza humana con la naturaleza divina, se unieron en la persona del Señor Jesucristo. Este concepto dentro de la teología se llama unión hipostática. Entre lo humano y lo divino se unieron. Dios descendió, tomó un cuerpo humano en el vientre de María y vino a nacer el Hijo de Dios. Gran misterio, si nosotros lo podemos explicar de qué manera se pudo unir lo eterno con lo temporal, es un gran misterio. Pero dentro del plan de Dios, dentro del plan redentivo, esa unión se llevó a cabo en la persona del Hijo de Dios. La encarnación hace a Dios compartir su naturaleza con el hombre y al hacerlo se somete, el Dios Todopoderoso se somete a todas nuestras limitaciones, experiencias, tentaciones y angustias de los seres humanos. Por eso nosotros decimos los pastores, nadie nos conoce mejor que Jesús. Porque Él, siendo Dios, tomó nuestra naturaleza para identificarse con mis miserias, con mis tentaciones, con mis angustias. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Mire lo que dice Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que tomó mi debilidad, tomó mi naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él también participó de lo mismo, carne y sangre. Él tomó nuestra naturaleza, nuestras debilidades, nuestra fragilidad, nuestros fracasos, nuestras miserias, nuestras soledades, nuestras angustias. Cuando nos sentimos podridos, también Él experimentó en carne propia, igual que nosotros, también ese tipo de angustias y de sensaciones. Por eso tenemos uno quien se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo. El Verbo eterno y todopoderoso se unió a lo débil, un gran misterio. Lo temporal, el Verbo eterno y el todopoderoso Dios se unió a lo débil, a lo temporal y a lo frágil de nuestra naturaleza. El Creador se hace también criatura, completamente Dios y completamente hombre. Y podemos al unísono decir: bendito misterio de la piedad. Bendita piedad redentora de la encarnación del Hijo de Dios. Número 2, justificado en el Espíritu.
justificado en el Espíritu. Este término tiene que ver con la vindicación en el Espíritu con respecto de Dios el Padre sobre su Hijo Jesucristo. Y algunos, todos apuntan a la referencia del bautismo de Jesús, cuando Él fue vindicado en el Espíritu o justificado en el Espíritu. Algunos llegan a una doctrina herética, decir de que Cristo también tuvo que haber sido pecador, porque Él fue justificado como nosotros los pecadores hemos sido justificados por la fe. También Cristo fue justificado en el Espíritu, pero este término no tiene nada que ver que Cristo fue un pecador y tuvo que ser justificado, sino que esto apunta claramente al testimonio y a la vindicación que el Padre dio sobre el Hijo de Dios en el bautismo. Y esto hace referencia al bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, enseñándonos que el Espíritu vino sobre él en forma de paloma. El cielo se abrió y una voz que descendía del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 1 verso 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este abrirse los cielos es la preparación sobrenatural para prestar atención al testimonio del Padre en relación con su Hijo y permitir hacer una observación precisa de cómo podía identificarse a Jesús como aquel que todos esperaban y que Él era el enviado de Dios. La paloma simboliza pureza y benignidad. La naturaleza de la paloma, algunos dicen que tiene mucha afinidad con el cordero, una actitud mansa, una actitud pacífica. Así también la paloma es representada también como algo que trae paz. De ahí algunas naciones sueltan, ¿no es cierto?, las palomas blancas como la paloma de la paz, trayendo paz, digamos, como símbolo de la paz. Bueno, la Biblia habla de que la paloma es un símbolo de pureza y de benignidad. Con esa dulzura y mansedumbre Jesús estaba equipado para ser el consolador de los afligidos y dar su vida en precio por el rescate del mundo. Por eso Jesús fue justificado en el Espíritu. Dios el Padre dando testimonio y respaldando la autoridad de su Hijo. Punto número 3, visto de los ángeles. Esta parte, hermanos, me quebrantó al estudiar esta parte de las Escrituras. ¿En qué momento los ángeles vieron al Hijo de Dios? Y si siempre los ángeles han visto a Dios, siempre los ángeles han estado desde Génesis a Apocalipsis, fueron protagonistas en el monte de la tentación. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, dice que después que Satanás lo dejó, dice que los ángeles le sirvieron. ¿De qué manera? Uno se puede hacer pregunta, ¿de qué manera entonces los ángeles vieron al Hijo de Dios? Bueno, yo llegué a esta conclusión extraordinaria estudiando y llegué a esta conclusión maravillosa que me quebrantó. Los ángeles conocían a Dios. Los ángeles conocían su poder, su eternidad. Los ángeles conocen claramente la magnificencia, el señorío y la soberanía del Creador. Ellos todos los días contemplan el rostro de Dios y ellos conocen muy bien su poder, su autoridad, su dominio, su reino, su gloria, su eternidad, su soberanía. Pero los ángeles no conocían a ese Dios humillado, siendo hombre. Los ángeles quedaron impresionados. Contemplar al Dios todopoderoso, al Creador, aquel que tiene el dominio y el control del universo, llorando frente a la tumba de Lázaro. Los ángeles quedaron impactados. Lo vieron llorar frente a la tumba de Lázaro. Nunca habían visto a su Creador tan frágil y vulnerable, siendo golpeado por los hombres y muriendo en una cruz. Tremendo. Así, en esa faceta de Dios, los ángeles no conocían ese aspecto redentivo del Hijo de Dios. Y esto es tremendo, llegar a esta conclusión, que los ángeles conocieron la fragilidad, la vulneración de Dios
tomando nuestra naturaleza humana. Punto número 4, predicado a los gentiles. Los falsos maestros de Efesios que Pablo recomienda a Timoteo que los haga callar y que defienda las grandes doctrinas de la fe apostólica, los falsos maestros de Efesios afirmaban que la salvación era exclusivamente del pueblo judío y que los gentiles tenían que identificarse con Israel mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley mosaica para ser salvo. Sin embargo, esta parte dice predicado a los gentiles. El evangelio de la gracia no se hace distinción o no hace distinción en raza. Recordemos que Pedro, cuando llegó a la casa de un gentil llamado Cornelio, recién él se dio cuenta que Dios no hace acepción de persona. Tanto como Dios ha traído salvación a los judíos, también de la misma manera Dios ha traído salvación a los gentiles. En la cruz se resuelve el problema de la separación al hacer tanto de los judíos como de los gentiles un solo ni nuevo hombre. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el Señor. La proclamación es de alcance universal. Debemos de proclamar a todas las naciones la verdad del evangelio, pero la salvación que Dios decide es limitada. Punto número 5, creído en el mundo. A analizar todo el gran crecimiento de la iglesia en los días de Pentecostés, en el día de Pentecostés habían 120 que estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, pero rápidamente Pedro, después que fueron llenos, predicó y 3,000 vinieron a Cristo. Luego 4,000 se añadieron a la iglesia del Señor. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:39, porque para vosotros, dice Pedro, es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Creído en el mundo, ni persecución, ni conflictos sociales, ni guerra pudieron impedir que el mensaje de salvación siguiese alcanzando a muchos con el tiempo. Mientras existan pecadores, hermanos, las personas seguirán siendo salvas por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y el evangelio siempre será el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y para concluir, recibido arriba en gloria. Esto nos recuerda la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. Esto nos indica que su obra fue completamente consumada y terminada en favor de nosotros y aceptada por Dios. Y número 2, su presente intercesión por nosotros. Siempre Dios está intercediendo por nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Bendito sea el Señor. Su sacrificio fue aceptado, su obra fue consumada. El término consumado significa la deuda fue totalmente cancelada. Ya no hay nada más que añadir al sacrificio de Cristo. Y número 2, su presente intercesión por nosotros, por lo cual puede también, dice Hebreos, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Resumimos, Dios fue manifestado en carne en la encarnación de Jesús, justificado en el Espíritu, la vida terrenal de Jesús, visto de los ángeles, la resurrección de Jesús, predicado a los gentiles, la proclamación misionera, creído en el mundo, la respuesta a esa proclamación y recibido arriba en gloria.
su aceptación y glorificación en el cielo. Vamos a orar por este gran misterio de la piedad revelado ahora para la iglesia, para que no nos quedemos callados, para que no guardemos silencio, sino que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque todo el gran plan de redención, el plan en el seno trinitario se llevó a cabo desde la eternidad para formar una iglesia para el Hijo de Dios. Señor, somos parte de ese cuerpo, somos parte de la novia de Cristo, y eso ha sido solo por tu gracia. Señor, estamos sorprendidos el poder conocer estas grandes doctrinas del primer siglo, estos credos que se cantaban, Señor, en la iglesia desde Jerusalén, después, posteriormente, los años después, en las iglesias, en los gentiles, en Asia, en cada iglesia, en casa se proclamaba estos cánticos de estas grandes verdades de la fe cristiana. Hoy, Señor, han pasado más de 2000 años y seguimos cantando estas verdades doctrinales a través de estos cánticos de adoración. Hoy queremos, Señor, seguir afianzando estas verdades, que nunca, Señor, podamos distorsionar o nunca podamos dejar de lado las doctrinas esenciales del Evangelio. Queremos proclamarla, queremos cantarla, queremos enseñarla, queremos vivirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a elevar ese cántico al Rey. Adoremos al Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Señor, te bendecimos. Cuán grande es Él. A Él glorificamos y a Él exaltamos. Queremos invitar a todos nuestros hermanos en este minuto a que podamos ser generosos y podamos bendecir y sostener nuestra iglesia local. Quiero invitar a todos mis hermanos a que usted pueda desarrollar esa actitud como tenía la iglesia apostólica del primer siglo, que era una iglesia que tenían en común todas las cosas y que era una iglesia profundamente generosa, de tal manera que vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces era una iglesia que nació siendo generosa. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hay una iglesia que ha sido perdonada y justificada por la fe en Cristo y ha sido regenerada por el poder de Dios, lo primero que nace en el corazón del nuevo convertido es la generosidad. Bernabé dice que era un hombre rico, dice el libro de los Hechos, y dice que vendió su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles en Jerusalén. Así también la generosidad nace de un corazón que ha sido perdonado por Dios. Yo recuerdo una mujer que no tenía un buen pasado, pero dice la Escritura que trajo el mejor perfume de nardo puro, el más caro. Dice que lo trajo a los pies del Señor, lo rompió y con su perfume comenzó allí a perfumar el cuerpo del Señor y comenzó a llorar y con sus cabellos allí secaba los pies del Maestro. Y dice que estaba allí Judas. Usted sabe quién fue Judas Iscariote. Entonces dice la Escritura que él comenzó a pensar dentro de sí: mejor hubiésemos tomado ese perfume, lo hubiésemos vendido, haber hecho dinero y con ese dinero darlo a los pobres. Jesús no le pareció bien la idea y le dijo a los discípulos, le dijo: a los pobres siempre lo van a tener en la tierra. Esto nos enseña en primer lugar, si los pobres van a estar siempre en la tierra, es porque también vamos a tener siempre la oportunidad de poder bendecir y ayudar. Porque si no hay pobre, ¿a quién vamos a bendecir? Si no hay pobre, ¿a quién le vamos a extender la mano? Cuando hay necesidad, también se desarrolla la generosidad. Y al final, el que da, el generoso, es más bienaventurado que el que recibe. Lo dice el Señor en el libro de los Hechos. Por eso es importante que podamos entender ese concepto de la generosidad y poder apoyar la obra del Señor. Así es que todos están invitados. Ahí está la cuenta de nuestra Iglesia Cristo Tu Única Esperanza para que hagan sus donativos, sus diezmos, sus ofrendas. Y bueno, agradecido por todos los hermanos que han sido fieles con sus diezmos en cada mes que ha pasado en este tiempo de pandemia. Hay muchos que también lo han dejado de hacer, pero igual les bendecimos. Mis oraciones para que Dios les pueda proveer, para que sigan desarrollando esa actitud cristiana de la generosidad. Recuerde que mañana jueves seguimos en este tiempo de oración. Vamos a estar orando a las 7 de la mañana, orar por Chile, orar por la iglesia, orar por nuestros pastores, orar por cada familia de nuestra congregación y principalmente orar por todos los enfermos de COVID. Agradecemos al Señor porque ayer martes dieron un reporte que los contagios habían disminuido hasta 3.400 y tantas personas fueron contagiadas, después de 8.000, de 7.000, de 6.000. Gracias a Dios hemos bajado a las cifras antiguas de 3.000 y tantas. Así que sigamos orando, hermanos, para que también los fallecimientos sean menos. Nuestras oraciones por todos nuestros hermanos. ¿Cómo está Ángelo? Está bastante mejor. Ya. La verdad que pasó allá en la sala donde están los intermedios, que ya es como perfecto. La menor, es como la menor urgencia. Ya. Pero sí va a tener que tener un tiempo donde lo van a pasar por el pabellón por una cirugía específica ahí. Perfecto. Pero ya le quitaron el oxígeno, ya está bastante bien. Excelente. ¿Ya está consciente? Sí, exacto. Está comiendo. Perfecto. Está comiendo, qué bueno. Eso es lo importante. Bien, nos vamos bendecidos. Qué bueno saber noticias de Ángelo. Así que estamos muy contentos por todas estas bendiciones. Mañana nuestro director nos está diciendo que mañana jueves a las 20 horas, a las 8 de la noche, comienza el estudio bíblico que va a estar pero tremendamente interesante, con un nivel académico de instituto bíblico. Así que
importante. Así que todos aprender de la palabra de Dios. Se va a estudiar en términos generales toda la Biblia, libro por libro, desde Génesis a Apocalipsis. Así que vamos a conocer el tema bíblico a través de el pastor Gustavo ahí siendo el profesor. Me está diciendo que mañana juega Chile. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, igual vamos con el estudio. Ahí lo más importante tiene que ser Dios allí. El fútbol en segundo lugar, tercer lugar. Cristo tiene que ser lo primero. ¿Ya? Pero con el televisor al lado vamos a estudiar. Bien, nos vamos bendecidos, contentos. Saludos a todos mis hermanos, les extrañamos. Sigamos orando, hermano, para que de la fase 2 pasemos a la fase 3, hermano, y podamos congregarnos. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé harta paciencia. Bien, nos vamos, cuídense mucho, les amamos. Mañana a la oración, 7 de la mañana. Cuídense, chao, chao, bendiciones.